Estamos ya porque ya podemos empezar a avanzar información a todos los que nos estáis haciendo preguntas desde hace ya varias semanas. ¿Cómo podéis venir? Bueno, ya podemos Hoy ya podemos concretarlo todo, ¿verdad? Ya podemos ir dando entrada gratuita. Vamos a tener una actuación de un grupo musical Quinia, que de vez en cuando nos acompaña, música celta. El sitio es súper espectacular. No es propiamente una cueva, es un abrigo, pero súper increíble. Entrada gratuita, vamos a hacer el programa falso directo de 7 a 9, pero hay que conseguir invitaciones, ¿verdad? Es muy importante, sí, porque aunque es cierto que la entrada es gratuita, eso que quede claro, pero hay que reservar plaza porque tenemos un aforo de poco más de 100 butacas. Entonces, para reservar vuestra plaza, 2 entradas, tenéis que escribir a administración@museozabaleta.org o llamar a un número de teléfono. Tomad nota también, 953 73 42 60. Repetimos, podéis escribir un correo electrónico reservando esas 2 plazas a administración@museozabaleta.org o llamar a un número de teléfono 953 73 42 60. Al final del programa volveremos a repetirlo. Daos prisa porque hoy hemos abierto el plazo de inscripción, están volando las entradas. Si queréis venir con nosotros a compartir esa aventura cuanto antes, el teléfono 953 73 42 60 a partir del lunes, y si no, mandar un email a administración@museozabaleta.org. 2 entradas por cada email. Si sois más, mandáis 2 emails. Ya está colgada la información también en nuestras redes sociales, lo podéis consultar ahí y no os lo penséis demasiado porque esto está volando ya. Sí, señores, va a ser una aventura digna de compartir. Te veo dentro de un ratito, Rosa. Hasta luego. Gracias. Y abrimos redes sociales, teléfono de llamada gratuita 900 137 137, email espacio_en_blanco@rtv.es. Tenemos un nuevo número de WhatsApp, facilito, 633 50 50 11, 633 50 50 11. Mandaros una nota de voz desde cualquier parte del mundo en la que estéis escuchando el programa, y en las redes sociales, Face, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Y vamos ya con la introducción, que nos va a contar los temas que os hemos preparado, con la recomendación de que no os lo perdáis. Esta noche vamos con un tema tenebroso. Visitaremos cementerios y tumbas que guardan extraños enigmas poco desvelados. Hablaremos también de un tema inquietante: enterrados vivos. Hay muchos más casos de los que pensamos. Esta noche, si nos acompañas, vamos a descubrir algunos de ellos. Y después os contaremos la historia de un extraño cráneo aparecido en nuestro país. Eso y algunas otras sorpresas misteriosas. Estas son nuestras intenciones de hoy. Nuestro único deseo, que disfrutes de la compañía de la radio y que entres en este espacio en blanco, que ahora se abre ante ti. Sitio donde parece ser que pasan cosas inexplicables. No sé si fantasma, energía, no lo sé. Pero algo extraño pasa. Y es curioso porque Jaén también es bastante desconocido, salvo por los olivos y eso, bastante desconocido en el tema histórico, cuando se dice que en la Catedral de Jaén, o por allí, anduvo la mesa de Salomón, ese tesoro que trajeron los visigodos o los romanos, que sacaron del templo de Jerusalén, sí. ¿Está por allí? Ojalá lo supiera, pero si me preguntas si la mesa de Salomón está en la Catedral de Jaén, no puedo decirte que sí o no. Si me preguntas si la mesa de Salomón tiene que ver con la Catedral de Jaén, segurísimo que sí. Sí. Seguro. Vale, quizá tengamos que ir por allá y hablar en otra ocasión de todo ello, ¿vale? Encantado. 900 137 137 en nuestro teléfono. Nos vamos en esta ocasión a ver Tumbas Misteriosas, el último libro que ha trabajado nuestro invitado, y ya veréis qué cantidad de cosas tan extrañas podemos llegar a comprender y a conocer esta noche. Que pueden desprenderse de los epitafios, de las esculturas y de los monumentos funerarios son ignoradas por todos aquellos que se esconden
creyendo que si no se enfrentan a sus temores, estos no les sobrevendrán. Sin embargo, el único modo que tenemos de superar nuestros miedos es dar un paso adelante y enfrentarnos a ellos. Esta noche te proponemos eso, enfrentarnos y conocer lugares únicos en medio del silencio. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí. ¿Tienes miedo a la muerte? Lo cierto es que sí. ¿Sí? Creo que porque no sabemos lo que es, espero no saberlo en mucho tiempo, pero yo creo que yo tengo miedo a la muerte y casi todo el mundo tiene miedo a la muerte, creo. Y ya es por ese enigma, ¿no? De si hay algo más allá o no. Yo siempre que hablo de esto lo digo, sería muy triste si se apagara la luz y ya se acabara no hubiera todo nada, ahí, ¿verdad? claro. Entonces, qué decepción. Claro, sería una decepción increíble, ¿no? Entonces, por eso creo yo que tenemos miedo por lo desconocido que es la muerte. ¿Y te gustan los cementerios? Sí. De hecho, la tesis doctoral la estoy haciendo sobre el cementerio de Jaén. Sí. Sobre el cementerio de Jaén, todo lo que es el urbanismo de la muerte, ¿no? De la ciudad de los muertos, la necrópolis. Es curioso, como decíamos en esa introducción, que la gente va a visitar museos, como tú dices, o primero que los cementerios están fuera y los asilos o los lugares donde dejamos a los ancianos también los apartamos, ¿no? Un poco como queriendo ocultar que la muerte es algo consustancial a la vida y que existe, ¿no? Sí, haciendo un poco el avestruz, ¿no? Es decir, si no lo vemos o si no lo tenemos cerca, parece que no nos va a llegar. Y lo curioso es que, bueno, nos va a llegar a todo el mundo, ¿no? Y hay tantas obras de arte como se cuenta, como decíamos en esa introducción, muchas más que en las pinacotecas cuando vas por los cementerios. Yo creo que sí. Podría haberlo incluso. Podría haberlo porque, bueno, ahora ya no, porque las lápidas se hacen mecánicamente, ¿no? Y no se atiende a ese arte, pero en el siglo XIX el arte de los epitafios era algo magnífico. O sea, podías conocer algo, ¿no? Sobre la persona que está allí enterrada con solo leer ese epitafio, ¿no? Si tenía un humor ácido, si tenía... Hoy ya no, hoy ya se ha perdido el epitafio y incluso la simbología se ha copiado sin saber lo que significa realmente. Pero el tema de los cementerios te puede enseñar muchísimas cosas, aparte de obras de arte, como por ejemplo en los países anglosajones o en Francia, se visita los cementerios como si fueran museos, como si fueran jardines al aire libre, ¿no? De alguna manera. ¿No se os ha ocurrido hacer rutas por cementerios? Sí, pero tenemos un problema, y es que aquí en España no está, o al menos en la zona en la que yo trabajo, no está muy bien visto ir a los cementerios. ¿Sí? Sí, de hecho, incluso cuando yo quiero sacar fotografías para mi trabajo de investigación, tengo que pedir permisos especiales para que me los den desde el ayuntamiento y demás. ¿Sí? No te dejan, en muchos sitios no te dejan sacar fotografías a los cementerios. ¿En Jaén hay alguna tumba que te haya llamado la atención? Hay un montón de epitafios que tú sacas en este libro, no sé si nos va a dar tiempo, que son súper increíbles, ¿no? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención en Jaén? Por ejemplo, la del obispo insepulto. Sí, cuéntame. Está enterrado en la catedral de Jaén. Insepulto. El obispo insepulto tiene una historia muy curiosa, y es que, quien está enterrado en aquella tumba, en el altar mayor, ¿no? o en la capilla mayor de la catedral de Jaén, es el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Este personaje llegó a ser uno de los personajes más importantes y más poderosos de su tiempo, en la España de su tiempo. Fue nombrado inquisidor general por la reina Isabel la Católica, e incluso fue comisario de la Santa Cruzada, ¿no? En 400 y pico estamos hablando. Efectivamente, él llegó a Jaén en 1500, tenía su plaza en la catedral de Málaga, que por entonces era una ciudad muchísimo más importante y con más cultura por el tema costero que Jaén, y su catedral estaba incluso mucho más desarrollada que la nuestra en Jaén, pero no sabemos por qué motivo este hombre cambia, se vale de su argucia para cambiar su plaza en Jaén, y aparece en Jaén. O sea, dejó Málaga, que era un sitio mejor teóricamente, y se fue a Jaén. Aparece en Jaén y, bueno, está desde 1500 a 1520. Justo la época aproximada en la que está funcionando de una manera muy incipiente el Tribunal de la Inquisición de Jaén, y hay el Inquisidor General. Sí. Es impresionante porque de él se dice que encontró la mesa de Salomón. ¿Sí? Y que de ahí, porque siempre que buscaba debajo de la mesa encontraba nuevos tesoros, entonces, o nuevas riquezas. Entonces lo que se cuenta sobre él es que cuando encuentra la mesa, pues empieza a hacer una serie de construcciones y tiene el nombre o el sobrenombre del obispo constructor. Pero tiene una historia muy curiosa, es que él quiso enterrarse en la capilla mayor de la catedral de Jaén, y en sus últimas disposiciones así lo hizo, y lo cumplieron. Pero tiempo después tienen que hacer una reforma en la catedral de Jaén y lo exhuman.
Y cuando van a enterrarlo de nuevo, las normas habían cambiado de la catedral y ya no permiten enterrarlo allí. Entonces lo entierran, o quieren enterrarlo, mejor dicho, en el coro de la catedral de Jaén, donde se enterraban a todos los religiosos de... ¿Dónde has dicho, perdona? En el coro de la catedral de Jaén. Y entonces la familia empieza un pleito con la catedral que dura 400 años. Y durante 400 años este hombre está sin enterrar. Lo meten, hecho una momia, momificado, lo entierran, o lo meten, mejor dicho, en una cajonera. Le quitan los cajones, le dejan solo las tapas y lo meten dentro de un mueble y lo dejan en un rincón de la capilla mayor de la catedral de Jaén. Y bueno, tiempo después, por fin, hace muy poquito, hace una década, un poquito más, consiguen enterrarlo. Y entonces en su tumba pone: yace por fin inhumado. Qué curiosa historia, ¿no? Y no queda aquí la historia. ¿Sigue todavía? Sigue todavía. Sigue porque investigando, vimos que la catedral de Jaén tenía un culto ancestral. Y el lugar que hoy ocupa la capilla mayor de la catedral de Jaén se llama de una manera muy curiosa. Se llama, hay un documento, una leyenda que encontraron un documento en la que había una relación de nombres que aparecía el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce y otro obispo de Jaén que supuestamente habían buscado la cava, la cueva. Y curiosamente, la capilla mayor de la catedral de Jaén se llamaba de una forma muy curiosa: el dolmen. Sí. ¿Y qué es un dolmen? Una cueva hecha por el hombre. Entonces es curiosísimo. ¿Sabía el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce algo más? Probablemente sí. Qué curioso. ¿Cuántos misterios y cuántos secretos se encierran en los cementerios, verdad? Muchísimo. ¿Ya no estás nervioso? ¿Estás más tranquilo? No, estoy tranquilísimo ahora. 2:24, 1:25 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje para conocer algunos misterios de la muerte. Quizá la solución sea enfrentarse, como decíamos ahí, ¿no? Y ser consciente de que es algo inevitable. Si aprendes a vivir bien, tendrás una muerte digna y buena, dicen, ¿no? Yo creo, y esta es una opinión, que cada uno podemos aprender de la muerte a través de la vida. Es decir, yo no sé lo que es la muerte, pero sin embargo, mientras más vivo, más experiencia tengo, menos me quiero desprender de la vida. Entonces menos quiero llegar a la muerte, ¿no? Y entonces creo yo que la única experiencia para conocer qué puede ser la muerte, que sea algo diferente a lo que es la vida, es esa: viviendo como mejor podamos. Yeah. Y quizá no ocultarla, que es algo que hacemos los occidentales, ¿no? Mientras que muchos orientales, muchos pueblos por ahí, teóricamente menos avanzados, la tienen. Cuando alguien muere, lo celebran, hay fiestas, lo tienen cercano, viven con los difuntos, ¿verdad? Bueno, y no hace falta que nos vayamos a Oriente. De hecho, en Linares, en Jaén, tenemos un cementerio inglés de los más antiguos que tenemos en España. Y allí se hace este rito, el rito protestante, y entonces le cantan al muerto, tocan música, celebran, ¿no? La muerte de una manera diferente a la nuestra, ¿no? Está justo al lado del cementerio municipal. Y es muy curioso porque todavía se siguen enterrando con el rito antiguo, con el rito evangelista, y tenemos un montón de simbología. Pero británicos o también, o sea, españoles también. Hoy en día ya son españoles, pero ese cementerio surge con la llegada a la ciudad de Linares de una serie de ingenieros para trabajar las minas de Linares. Entonces, ingenieros de Inglaterra, de Irlanda, incluso de la zona de Alemania, digamos que se instalan allí. Y cuando llega la hora de enterrarse, no lo dejan enterrarse en suelo sagrado. Dicen que se entierren en el corralito o en el limbo, ¿no? Que es la zona que llamamos por nuestra zona, en Jaén. Es decir, donde enterraban a los asesinos, a los que se suicidaban, a los que, por ejemplo, los bebés que nacían sin bautizarse. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a enterrar nosotros allí si nosotros no somos ningún criminal ni somos nada raro? Entonces se entierran justo en el muro lateral del cementerio municipal de Linares, y a partir de ahí se empieza a, digamos, de alguna forma, a agrandar ese cementerio que hoy todavía se conserva, y es muy interesante. Curioso. Ya nos están escuchando por montones de sitios en Utah, en Estados Unidos, en Mengíbar, Jaén, y hay un montón de gente que nos escuchaba en Jodar, que es un pueblo que yo no conocía. Si estáis por ahí, mandaros un mensajito y os queremos ver en la Cueva del Agua. 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. Vamos de viaje a conocer más historias acerca de la muerte. Radio Nacional, el sonido que nos une. Un tren son, como mínimo, dos historias, una de salida y otra de llegada.
Imaginen lo que contarían los vagones de un tren si pudieran hablar. Por 3 razones, con Mamen Asencio. Este martes nos ayuda a llegar a ustedes la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Antiguamente, muchas personas eran enterradas vivas, ya que no existían las tecnologías de hoy en día para confirmar si la persona había fallecido realmente. Escuchemos, ofrecido por los compañeros de Cuarta Dimensión, uno de estos casos de enterrados vivos. En noviembre de 2009, una mujer entró en coma en un hospital de Túnez. Los médicos la declararon muerta y rápidamente sus familiares organizaron los ritos funerarios, siguiendo la tradición musulmana. Minutos después de que el entierro acabó, 2 burros mascotas se acercaron a la tumba y allí permanecieron estampando sus pezuñas en el suelo y oliendo la tierra. Una amiga de la mujer fallecida notó algo extraño y fue a ahuyentar a los animales, pero cuando llegó a la escena se sorprendió por los gritos que venían de la tierra. Ella alertó a los familiares, que llamaron a los sepultureros para desenterrar a la mujer. Ella sobrevivió luego de pasar 2 agonizantes horas en el ataúd. Es uno de los muchos casos que se han dado a lo largo de la historia. Según los estudios que se han realizado, este fenómeno puede deberse a la catalepsia. A lo largo de la historia, muchas personas que padecían catalepsia eran enterradas vivas. Enterrados vivos. Escuchemos más casos y alguna de las formas que se inventaron para evitar este terrible trance. Mucha gente escribiéndonos que nos escuchan desde Jaén, en Porcuna también, Jaén nos están escuchando, en Tánger, montones de lugares. Debe ser de las cosas más tremendas y que más miedo da eso de que te entierren vivo, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser la experiencia más horrorosa, ¿no? Imagínate en un habitáculo donde apenas puedes moverte, donde no puedes apenas girar el cuello ni levantarte y en la más absoluta oscuridad, sin ver nada, sin saber qué pasa. Tiene que ser horrible. Y sin embargo hay muchos más casos de lo que creemos, ¿verdad? O pensamos. Sí, lo que pasa es que es muy difícil que hoy pase. Con los adelantos médicos que hay, es muy difícil, para la tranquilidad de vuestros oyentes y nuestros oyentes. Sí, es muy difícil porque, bueno, los adelantos médicos que hay hoy, la tecnología permite saber si hay actividad cerebral, ¿no? Antiguamente, siglo XVIII y XIX, tenían otro tipo de sistema. Lo llamaban la prueba cardiopulmonar. Es decir, cuando no percibían el latido del corazón, no significa que no estuviera latiendo, o cuando los pulmones creían que no inhalaban y exhalaban aire, lo daban por muerto. De hecho, las pruebas que tenían eran muy curiosas, ¿no? Ponían una vela junto a la boca o la nariz del difunto para ver si oscilaba la llama, o ponían un espejo para ver si se empañaba. Y los otros un poco más agresivos, pinchaban los dedos o los pies con alfileres, con cuchillas, incluso para comprobar si había estímulo. Y eso, después con el adelanto técnico que ya surgió en el siglo XX, que es la muerte cerebral, es muy difícil que hoy pase. Mira, sin embargo, había datos de que en la guerra de Vietnam, no hace mucho tiempo, el 3% de los cadáveres que llevaban a Estados Unidos, al abrir esos ataúdes de zinc en los que los metían, estaban vivos. Habían sido enterrados vivos, perdón. Puede ser por algún tipo de sustancia. Utilizaron la guerra química allí. Entonces es muy posible que fuera por algún tipo de... De hecho, la catalepsia, que comentaban anteriormente los compañeros, de hecho es una de las causas de la catalepsia, o de algo similar a la catalepsia, la ingesta de estupefacientes. Sí. También puede provocar, además de Parkinson, pueden provocar la catalepsia. Uh-huh. Y esa era una de las causas, una de ellas en las que en la antigüedad enterrasen a mucha gente viva, ¿verdad? Sí. Eso y en épocas de epidemia,
la peste, el cólera, el miedo al alto contagio, ¿no? Entonces los enterradores casuales, ¿no? o de alguna manera dejaban a los muertos allí para no contagiarse, para estar en contacto con ellos lo menos posible, y a veces cuando los enterraban en fosas comunes lo abrían tiempo después y descubrían, como un caso que pasó en Francia, descubrían que habían roto su sayo mortuorio, su mortaja, que se habían roto los dedos y que habían intentado escapar de su propia mortaja, ¿no? Entonces estaban vivas. Qué miedo, Dios mío, debe de dar eso. Hay muchos casos en la historia, no sé si en el libro recoges alguno más. Sí, bueno, recojo en Málaga, hay un caso muy curioso y que un historiador del siglo XVI ya lo relataba, y es que hubo una epidemia de peste y enterraron a un hombre, y tiempo después, a los días, empezaron a escuchar los enterradores sollozos, quejidos, y descubrieron que estaba vivo, y era curioso porque estaba muy dañado, porque habían echado a la fosa, estaba semienterrado, y habían echado a la fosa cal viva, para que se descompusieran cuanto antes y tratar de desinfectar todo cuanto antes. Rescataron al hombre, le curaron su herida y vivió más de 20 años después de esa enfermedad. Entonces hay mucho, ¿no? Incluso Hans Christian Andersen tenía muchísimo miedo a enterrarse vivo, a la tapefobia, ¿no? Que es como se llama. ¿Cómo? Tapefobia. Tapefobia. Es como se llama el miedo a ser enterrado vivo. Viene de, tape, tafos del griego, y fobia de phobos. Tape o tafos significa tumba, y se podía traducir algo así como miedo a la tumba o miedo a la sepultura. Y en tu libro recoges, y eso no sabía, que se habían hecho sistemas para prevenir si te enterraban vivos en el sarcófago, en las tumbas. Cuéntanos alguna, ¿qué se inventó para...? Bueno, algo muy visual o es muy sensitivo de alguna manera, porque consistía en el sonido de una campana. Ponían campanita, aparece en alguna película hecha hace muy poco, en los cementerios, en cada una de las cruces ponían una campanita, y esa campanita iba a través de un cable o un hilo o una pequeña cuerda, iba enganchada a veces a la muñeca del difunto o al anillo, al dedo anular, y cuando el difunto se despertaba dentro, agitaba la campanita. Entonces, como los enterradores vivían antiguamente al lado de los cementerios, en las casas anejas que había, cuando escuchaban la campanita salían corriendo para rescatarlo. Era un sistema de rescate. Pero sucedía una cosa, es que en tiempo de tormenta, viento o algo así, pues las campanitas se agitaban. Entonces realmente no se ve si se agitaban por el viento o es que alguien estaba vivo. ¿Había tumbas con ventanas también? Sí, fue de hecho una de las primeras que se diseñó. Se hacían una especie de ventanas con cristales rompibles en la tapa del ataúd, y si el difunto se despertaba dentro podía romper esa ventanita. Si se enterraban bajo tierra, en el subsuelo, pues también podían poner esa ventanita de cristal rompible, o al menos de un cristal que se pudiera ver desde abajo, desde los 3 metros aproximadamente que se enterraban, que se pudiera conectar con el exterior. Entonces podía pedir socorro, y en algunos casos pues hubo algún aristócrata que se enterró en un ataúd diseñado por él mismo, que daba paso de alguna manera a aire fresco, o por ejemplo tenía este sistema, la ventanita rompible, y además se enterró de alguna manera con alguna llave, porque tenían otro sistema más, tenían varios. Había, a medida que iba avanzando en el tiempo, la tecnología para ataúdes de seguridad, que es como se llamaba, iba avanzando. Entonces se enterró con una llave, con 2 llaves en su mortaja, ¿no? Una para abrir el propio ataúd, y si salía de allí, si conseguía salir del ataúd... ¿No tenía tierra por encima? No, estaba enterrado en un mausoleo. El mausoleo, ajá. Y otra para abrir la puerta del mausoleo, que tenía doble cerradura. ¿Te imaginas verle salir de...? Bueno, pero no queda aquí la cosa. Si ya te imaginas eso, sí. Ahora imagina que estamos aquí y que hace poco, por suerte es una hipótesis, hay un familiar que haya muerto hace poco, y que suena nuestro teléfono y nos están avisando del propio ataúd. Hay un sistema que en los años 90, un diseñador italiano, en la década de los 90, hace muy poquito, diseñó un ataúd que tenía un interfono que tú conectabas directamente desde el ataúd a cualquier teléfono de tu familiar, o que tú memorizaras dentro de una memoria interna que tenía ese ataúd. Imagínate que estamos aquí y suena el teléfono, que nos están avisando desde el cementerio, nuestro propio familiar, ¿no?
¿cómo nos sentiríamos? Sorprendente. ¿Algún sistema más o nos vamos con...? Sí. Hay muchísimo. Hay mucho, incluso el sistema llegó a tal punto en que había poleas, engranajes y cosas curiosas, como por ejemplo una banderita. Además de la campanita, eran capaces de izar banderas en las tumbas que podía haber alguien vivo. E incluso otras, pues entraban aire fresco o encendían faroles. ¿Dentro de la tumba? ¿Dentro del sarcófago? Fuera de la tumba había un farol conectado. Y cuando tiraban de una especie de anilla, pues liberaba una chispa con un gas o un óleo que prendía ese candil. Y el sepulturero desde su casa podía ver que alguien había activado ese sistema. Hay un montón de sistemas curiosos. Uno de ellos Y hubo incluso alguien que patentó en el siglo XIX un ataúd que le permitió comer. Para ver lo seguro que era ese ataúd de seguridad, se encerró varias veces, de hecho delante de los medios de comunicación, y pidió que le sirvieran la cena. Y se comió la cena, ¿no? ¿Dentro del ataúd? Dentro del ataúd. Curioso. Si vamos al tema de los vampiros, ahí hay otro sistema, ¿no? De enterramiento de estos seres supuestos o que se creían que eran vampiros en aquel tiempo, ¿no? Sí, de hecho en Centro Europa es donde se están encontrando, en las excavaciones arqueológicas se están encontrando un montón de cementerios donde hay una parte dedicada a supuestos vampiros, e incluso algunos cementerios pequeños que estaban dedicados a lo que se creen que son supuestos vampiros. Lo principal que hacían, bueno, era atravesarle el pecho o la cabeza a diferencia de como se cree a través de la literatura, que era con una estaca de madera. Sí. Lo que lo hacían era atravesarlos con una estaca de metal, digamos, con una barra de metal. Lo anclaban de alguna manera al ataúd, ¿no? Al féretro. E incluso, si quería asegurarte de que ese no muerto, que era como se llamaba en un principio, no volviera a la vida para comerse a los niños o para comerse las mortajas de los demás. En fin, tenía una serie de creencias muy curiosas. Lo enterraban boca abajo, para que cuando tratara de salir de la tumba, bajara hacia abajo y no hacia arriba. Hacían un montón de cosas. Esparcían granos de mostaza, de adormidera, porque había una tradición en Centro Europa que decía que los vampiros, al igual que los duendes, encontramos medidas muy parecidas con los duendes y este tipo de seres mágicos. Tenían que contar cada uno de los granos y ponerlo en el plato y poner el número de granos que había. Cualquier cosa granulada servía. La sal, imagínate, con lo pequeños que son los granos, ¿no? Tardaban mucho más. Pues mientras que no contaran esos granos, no podían salir hacia afuera. Entonces se le hacía tarde, ¿no? Y salía el sol y ya no podían salir de la tumba, ¿no? Era un tipo de creencia. O le ponían herraduras, hoces y elementos metálicos sobre el ataúd, o incluso ataúdes que han encontrado rodeados de cadenas, con candados, con plantas espinosas envolviendo. La rosa silvestre, por ejemplo, es algo que de alguna manera lo debilitaba. O por ejemplo, pociones mágicas de verbena. La verbena debilitaba a los vampiros, y también rociaban los ataúdes o ponían frascos para que se rompieran de verbena cuando trataban de salir al exterior. Todo para evitar que saliera el supuesto vampiro. 12:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos, ahora vamos a ir a algunos cementerios donde hay tumbas curiosas para conocerlas de la mano de nuestro invitado. 900-137-137 al teléfono, por si queréis intervenir. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En el cementerio Bronten de Londres hay un mausoleo rodeado de un halo de misterio que rompe con el estilo victoriano de las tumbas vecinas. Además de las leyendas que giran en torno a él, existen varios indicios y coincidencias que han hecho pensar a aquellos que lo han investigado que esconde en su interior una máquina del tiempo. Es una construcción de algo más de 6 metros de altura, con un techo en forma de pirámide hecho de granito y con una pesada puerta de bronce decorada con extraños jeroglíficos egipcios y asegurada por una cerradura demasiado sofisticada para su época. Erigido a principios de la década de 1850, estaba destinado a ser el lugar de descanso final de una mujer llamada Hannah Courtois. El problema es que no hay llave para abrirla,
y según los registros del cementerio, la única llave se perdió. El suceso de la llave se une a otro dato extraño. El mausoleo Courtois es el único en todo el cementerio de Brompton del que no existen planos. Un raro detalle en una época en la que presentar planos era requisito indispensable para acometer una obra de estas características. Conozcamos más detalles de este extraño mausoleo. Pero antes un comentario, nos dicen que los velatorios antes, conociendo lo de la catalepsia, era o velar al difunto, la última esperanza, por si volvía a la vida, le tenían ese rato allí para poderle salvar. Vamos a este extraño lugar. ¿Dónde está exactamente y qué es esta tumba? Está en medio del cementerio de Brompton. Este cementerio, bueno, es uno de los, ¿Bretaña? En Gran Bretaña, en Londres concretamente, es uno de los 7 cementerios magníficos que le llaman, uno de los 7 magníficos cementerios. Y cuando entra allí, bueno, tumbas victorianas con ángeles, custodios, un montón de cosas curiosas, simbología, la simbología de los ángeles, que también es muy curiosa y que hoy no nos molestamos en saber si esos ángeles realmente deben estar en un cementerio o en una iglesia, porque dependiendo del tipo de ángel puede estar en un sitio, o ¿sí? Te puede acompañar a un sitio, te puede acompañar a otro, pero bueno, ese sería otro tema. Te encuentras con esta tumba, un mazacote enorme que te recuerda al Egipto, ¿no? Que es un país que tú quieres mucho. Pues hay unos jeroglíficos en la puerta de bronce, una enorme puerta de bronce. A la mujer le gustaba mucho Egipto, ¿no? Parece ser a sí. Hannah. Hannah es una mujer que llega a Londres, empieza a trabajar en la casa del señor Courtois como asistenta y consigue engatusarlo de alguna manera. Consigue que se separe de su esposa y que tenga su primera hija de Hannah Courtois, lo tenga con ella, ¿no? Con este señor Courtois. Con el tiempo ella consigue ganarle un pleito a la exmujer de un comerciante que tenía bastante dinero, era bastante rico, y le ganan el pleito y parte de esa riqueza. Entonces, una vez que tenía, ya había estado con él, tenía parte de la riqueza y también había sondeado los círculos aristocráticos que este hombre frecuentaba, pues de alguna manera ella empieza a tener contacto con una serie de personas. Y uno de ellos era Joseph Bononi. Era un egiptólogo que empieza a tener contacto con ella. También frecuentaba círculos esotéricos, ocultistas. Imaginémonos en la época victoriana de los medium, de las mesas parlantes. Y todo el tema del ocultismo y de la egiptología eran sus grandes pasiones. Entonces ella empieza, de alguna manera, a empaparse de todo ese mundo. Y a través de eso parece ser que consiguen algo extraño. Y este hombre, Bonomi, tiene la tumba a pocos metros del mausoleo Courtois. Y tiene una simbología muy curiosa. Aparece un chacal que está mirando en la misma dirección del mausoleo Courtois. Y él, Bonomi, este egiptólogo, amigo de Hannah Courtois, fue quien se encargó de hacer posible sus últimas disposiciones. Él fue quien se encargó de levantar el mausoleo Courtois, de que fuera enterrada allí Hannah Courtois. Y parece ser que hay una historia curiosa. Y dentro de esa historia curiosa entra Samuel Alfred Warner, que era un inventor de la época, victoriana de armas de alta tecnología. El caparazón invisible, una especie de torpedo de precisión en aquella época, armas navales concretamente. Y parece ser que este hombre, a través de el egiptólogo Bonomi, digamos que de alguna manera consiguieron financiación de Hannah Courtois. Esa es la leyenda que se cuenta. Y a través de una expedición en Egipto encontraron información para hacer esta máquina, la máquina del tiempo. Y muchos piensan que lo que hay dentro del mausoleo Courtois no es un enterramiento común, como se cree, sino que es uno de lo que sería uno de los ingenios más importantes o más interesantes de la historia, una máquina para viajar en el tiempo. Dos preguntas que te hago: ¿por qué no se encontraron los planos y por qué no tiene llave? Lo de los planos es extrañísimo, porque una de las leyes de alguna manera de la institución local era eso, para acometer una obra en los cementerios era necesario hacer un proyecto de obra. Y ese proyecto de obra que estuviera aprobado por el arquitecto municipal o por la figura que hubiera en aquel momento, ¿no? Y este no aparece, no sabemos por qué. Y la llave se perdió supuestamente en la década de los 80, cuando los últimos descendientes de la familia Courtois o de la señora Courtois fueron a visitar la tumba. Entonces no sabemos lo que hay dentro. Solo tendríamos que abrir la puerta y comprobarlo.
pero no hay llave para abrirlo. También se podría llamar a un cerrajero, ¿no? Yeah. Pero si lo hiciéramos, la historia no sería tan perfecta. ¿Y por qué se cree que es una máquina del tiempo? ¿De dónde han sacado la idea? Porque Bonomi murió tiempo después de Hannah Courtois. Ajá. Y es curioso que cuando él muere, antes de que él muera, mejor dicho, mueren varios de sus hijos. 3 de sus hijos mueren, con diferencia de unos meses, uno de otro. Y llega un momento en que la gente piensa que lo que han hecho ha sido viajar en el tiempo. Marcharse. Porque era imposible. Eran tantas coincidencias en la muerte, en los enterramientos, que todos desaparecieran en un periodo de tiempo muy pequeño. No lo concebía la gente de la época. Y ahora las investigaciones que se han hecho actuales llaman a eso, ¿no? Bien que fuera una máquina del tiempo o bien una máquina de teletransportarse. Y hay una leyenda que la une con otros cementerios de Londres o incluso con algún cementerio, no sabemos el nombre, pero yo intuyo cuál puede ser, de París. ¿Sí? Quizás viajaran allí, quizás viajaran de alguna manera al cementerio de Père Lachaise, por ejemplo, ¿no? Imagínate una red de cabinas, de mausoleos Courtois, ¿no? Esparcida por el mundo o repartida por el mundo, y que viajaran de una manera u otra a través del espacio y el tiempo, de alguna manera. Pero no tenemos medios y métodos para poder investigar si realmente es una máquina del tiempo ese sitio. Claro que sí. Lo que pasa es que no se hace. Porque quizás el mito podría acabarse de alguna manera, ¿no? Lo apuntamos, no me importaría ir contigo a ese sitio, a echarle un vistacito. Antes de seguir con otras tumbas tremendas por ahí, por ejemplo la de Vlad Tepes, la tumba de Nostradamus, ¿qué tiene esa tumba de especial? Pues lo que tiene de especial, bueno, que puede ser de uno de los adivinos o de los profetas más grandes de todos los tiempos, suponiendo que esas cuartetas fueran ciertas, ¿no? Donde nos dicen que quizá predijo el nacimiento de Napoleón o predijo la llegada de Adolf Hitler, o incluso algunos interpretan en alguna de las cuartetas la guerra civil o la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y bueno, dentro de eso pues hay muchísimas cosas, desde una maldición hacia la tumba que guarda la tumba, y no es porque lo aparezca en el epitafio como aparece en otras tumbas, ¿no? Por ejemplo la de Shakespeare, sino porque parece ser que la tumba fue profanada en época de la Revolución Francesa. Y entonces dice la leyenda que los soldados que de alguna manera se emborracharon e incluso llegaron a beber, utilizando como copa el cráneo de Nostradamus, probablemente sin saber quién se escondía o quién se enterraba allí, mejor dicho, murieron de forma extraña. A algunos les llegó la muerte con un tiro rebotado o una bala perdida. A otros les llegó la muerte de manera fulminante mientras asistía a fila. Una serie de cosas que nos hace pensar que quizás la maldición de Nostradamus sea verdad, pero lo que esconde la tumba de Nostradamus, curioso, es que podría ser su última profecía y la más grande de todas, porque en su testamento, bajo un tachón que había de la época, la tecnología que tenemos ahora puede acceder a lo que había escrito allí debajo. Ajá. Y parece ser que él, de alguna manera, predijo que se iba a enterrar allí, aunque su primera tumba no estaba en ese lugar, sino estaba en otro lugar en el que su esposa quiso enterrarlo, desoyendo de alguna manera sus últimas disposiciones. Entonces quizá la tumba de Nostradamus guarde una maldición, como lo dice la historia, pero también de alguna manera su última profecía. Esta noche, en Espacio en Blanco. Un buen día apareció con este cráneo en el año 1998, de la forma muy curiosa, porque se lo dejó a mi madre en los pies, se sentó y la miró como esperando un reconocimiento por el premio. Y nosotros nos quedamos pues un poco perplejos al ver la actitud del perro, que no era nada normal. No os perdáis esta historia, el cráneo alienígena de León, lo llamamos. Os lo vamos a volver a recordar, no os lo perdáis. Más historias de tumbas de famosos Shakespeare. ¿Tiene algún tipo de misterio antes de irnos a ver a Vlad Tepes? Bueno, tiene una maldición. ¿También? Shakespeare tiene muchísimos misterios, entre otras cosas, que parece ser que el retrato icónico que conocemos de él no es lo que más se acerca a su aspecto. Hay otros retratos que cambian y son más o menos coetáneos en el tiempo. Entonces, y cambian su aspecto realmente. También hay algo extraño en Shakespeare, y es que no encontramos en su documentación, no encontramos nada alusivo a un hombre
que esté envuelto o que esté dentro del mundo literario, sino que encontramos documentación de un comerciante, es decir, como si fuera un comerciante de lana, de alguna manera, e incluso en su monumento funerario dicen que existía una antigua efigie suya y que no poseía ningún elemento que identificara a un literato o a un escritor o a un poeta, sino que tenía un saco de lana y una res, es decir, un comerciante de ganado, de alguna manera. También encontramos otro misterio más, y son las 8 rúbricas que encontramos de William Shakespeare. Ninguna de ellas ha salido de la misma mano. Entonces, ¿quién era Shakespeare? No, hay muchas leyendas sobre que no era una sola persona, sino que era un seudónimo que utilizaban mucho, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa que se une. Todo esto lo cuento en Tumbas Misteriosas, porque en realidad Tumbas Misteriosas no pretende causar miedo, sino acercar a la cultura en general, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuál es el nexo de unión? Pues la tumba. Y la tumba de Shakespeare tiene una maldición que dice algo así, que bendito sea el que se acerque con respeto a esos huesos, pero maldito el que remueva lo que hay ahí dentro, de alguna manera, ¿no? Entonces Shakespeare tiene mucho misterio, entre otras cosas que la losa sepulcral que sella su tumba es muy pequeña, y eso dio que pensar a la gente. Decían que quizás estuviera enterrado de pie, o que ni siquiera era la tumba de Shakespeare, o que simplemente era una falsa tumba que escondía obra inédita de este autor tan reconocido. Pero han hecho pruebas y han descubierto que debajo sí que hay un espacio suficiente para que se entierre una persona, solo que la losa sepulcral de alguna manera pues se colocó más pequeña de lo habitual, pero el suelo era mucho más amplio que la losa. Nos mandan saludos desde Buenos Aires, dicen que viven muy cerca del cementerio de la Recoleta, y la tumba de Goya, al sumarlo para traerlo a España desde Burdeos, apareció sin cabeza. En muchos lugares parece que hay la tradición de cortar la cabeza como para quitar la fuerza, o no sé, de los seres humanos, incluso de cadáveres. Sí, lo de Goya es una cosa. Bueno, Goya es un personaje muy poco conocido, creo yo, en el mundo del misterio. Da para mucho. De hecho, tiene una serie magnífica sobre brujería, las pinturas negras, ¿no? Exactamente, una serie en Lázaro Galdiano, donde retrata a brujas, en los aquelarres, un montón de cosas curiosas. Y de hecho, buena parte de sus grabados, de los caprichos, están dedicados a fantasmas, a pesadillas, a duendes, incluso retrata tipos de duendes, que son muy, muy curiosos, para que veamos las creencias de aquella época. Y lo que pasa es que un diplomático español estaba visitando en el cementerio de Burdeos la tumba de su esposa, y descubrió que a pocos metros había una tumba muy descuidada que era ni más ni menos que la de Francisco de Goya. ¿Sí? Y entonces él empezó los trámites para repatriar el cuerpo. Bueno, la burocracia es muy lenta y eso se dilató algunos años, y cuando sumaron el cuerpo de Goya descubrieron con terror que no había cabeza, habían robado su cabeza. Otros dicen que quizás no la robó, sino que la donó a la ciencia, porque hay un cuadro por ahí que se llama El cráneo de Goya, de un pintor costumbrista. Y de alguna manera retrata una calavera, y esa calavera, según dice la leyenda, era la del propio Goya, que le había donado a la ciencia, porque bueno, había una pseudociencia en aquel momento, en el siglo XIX, XVIII, sobre todo XIX, que trataba de estudiar la forma de los cráneos, las protuberancias de los cráneos, y ver la relación que podía tener con el ingenio, de alguna manera. Es decir, si tenía una protuberancia, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, en la parte frontal de la cabeza, pues estaba más ligado a las letras. Si tenía una protuberancia o una frente un poco más huidiza, estaba ligado a la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Y eso parece ser que Goya pudo de alguna manera donar su cráneo a la ciencia, ¿no? De alguna manera. Y por eso quizá desapareció. Lo cierto es que encontraron a una anciana que, siendo ella niña, había asistido a su entierro, al entierro de Goya, y ella recordaba que había sido enterrado con cabeza, e incluso esa cabeza estaba tocada con una gorra de visera de cuero. No sabemos dónde está la tumba la cabeza de Goya. ¿Te apetece quedarte un ratito más? Sí, claro, por supuesto. Nos queda hablar de Blas Tepes y un papa también súper curioso. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una mínima pausa, llegan los servicios informativos, después regresamos. Vamos a seguir hablando de tumbas con algunos mensajes que quizá los muertos nos quieran dar, y además vamos a conocer o volver a recordar ese cráneo alienígena, dicen algunos, de León. Redes sociales abiertas, no os vayáis todavía, que tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional.
Pero antes de irnos, ¿la tumba que más te haya llamado la atención? Tenemos 30 segunditos. A mí la tumba que, bueno, sin lugar a duda, la del obispo insepulto. Ese que vamos a hablar dentro de un momentito. Y la de Inocencio VIII. También hay otra por lo peculiar, ¿no? Que es el exterminador de cátaros. ¿El exterminador de cátaros? Nos lo cuentas luego, ¿vale? Sí, de acuerdo. Lo vemos enseguida. Esta noche, en Espacio en Blanco. Un buen día apareció con este cráneo en el año 1998. De la forma muy curiosa, porque se lo dejó a mi madre en los pies, se sentó y la miró como esperando un reconocimiento por el premio. Y nosotros nos quedamos pues un poco perplejos al ver la actitud del perro, que no era nada normal. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, con un montón todavía de temas para contaros. Redes sociales abiertas, teléfono gratuito 900-137-137, nuestro WhatsApp 633 50 50 11, y saludos a todos los que nos estáis escuchando en montones de partes del mundo. Ahora mismo nos dicen desde Hiroshima, Japón, también están ahí pendientes del Espacio en Blanco. Tenemos todavía mucho que contaros. Paco Bermúdez controla nuestro mágico sonido ahora y nos vamos a descubrir más tumbas extrañas de personajes, que es el primer tema que hoy nos ocupa. Vayamos ahora tras la pista de la tumba de un personaje tenebroso, Vlad Tepes. La tumba de Drácula no se encuentra en Transilvania, sino en la ciudad italiana de Nápoles, señalan investigadores. Los expertos afirman haber hallado los restos de Vlad, figura en la que supuestamente se basa el famoso personaje de terror. El príncipe Vlad, también conocido como Vlad el Empalador, Vlad Tepes, en rumano, fue la figura en la que supuestamente se inspiró el irlandés Bram Stoker al escribir la famosa novela Drácula. Nació en Transilvania en 1431 en el seno de una familia noble y se le conocía como Vlad Draculea, que en rumano significa hijo del dragón. La tumba de Vlad Tepes, un lugar lleno de misterios que trataremos de conocer en los próximos minutos. Cuéntame si es verdad que este personaje no está en Rumanía y apareció su tumba en Italia, como contaba la información, ¿sí? ¿Y cómo apareció allí? Bueno, es una leyenda impresionante. Algún día, si me atrevo, quizá escriba alguna novela, ¿no? Porque da para una novela o para 1000 novelas. Lo cierto es que Drácula es un personaje controvertido desde el principio. Bueno, fue rehén de los turcos, fue enseñado a la tortura, ¿no? Al arte de torturar. Sufrió en sus carnes la tortura de su propio hermano, al que le quemaron los ojos con hierro incandescente cuando era muy joven. Y luego tuvo una vida muy ajetreada. Militarmente recuperó su zona, la perdió, llegó a ser investido como príncipe de Valaquia. Bueno, tiene una vida increíble. Pero luego era tremendo empalando a la gente, ¿no? Claro, pero él es valorado como un héroe. En Rumanía sí. Y habría que decírselo a los turcos. Claro, por supuesto, claro. Es que eran enemigos junto a los boyardos, eran enemigos de él encarnizados. Y entonces él tiene su tumba oficial, digo esto de oficial, bueno, porque lo conocemos así, en el monasterio que hay en el lago Snagov. Allí hay una... Bueno, allí me pareció, allí me contaban que estaba allí. Claro, aparece su retrato icónico en la tumba, que está en el suelo enfrente del altar mayor, y esa capilla, pues digamos que de alguna manera está en veneración de la tumba de Vlad Tepes. Pero cuando en 1933 el equipo del arqueólogo Dino Rossetti excava la tumba de Vlad Tepes para ver si estaba allí realmente, se encuentra con una cosa curiosísima, y es que no había cuerpo de Vlad Tepes por ningún sitio. Había huesos de caballo y un sello de la familia Draculea, es decir, un anillo, de alguna manera, que tenían las armas de su familia. Entonces, ¿dónde estaba Vlad Tepes? Bueno, se dice que su tumba pudo ser profanada en el siglo XIX y que quizá pudo ser enterrada en otro sitio. También, ¿no? También se valora eso. Pero de alguna manera no sabemos dónde está Vlad Tepes. Y entonces entra en, digamos, la historia o la hipótesis, y una de ellas esa que tú mencionabas anteriormente. Cuéntamela. La de Nápoles. Lo voy a desvelar, pero bueno, no importa. Se dice que Drácula pudo morir en una emboscada
o que pudo ser confundido por su propia guardia moldava y asesinado por ellos mismos, por una traición, un montón de cosas. Pero cuando realmente llega la historia esta es porque dice que Drácula realmente pudo escapar, de alguna manera. Escapó, ¿y cómo va a parar a Italia? Pues bueno, se encuentran, hace unos años se encuentran una tumba en Nápoles, en una iglesia, en la que aparece de alguna manera el símbolo del dragón, que representaba a Drácula, y que está flanqueado por 2 esfinges. Entonces, estos investigadores se agarran de alguna manera a que efectivamente el símbolo del dragón es de alguna manera el símbolo de la familia Drácula, y que las 2 esfinges que hay aludían a la ciudad de Tebas, que era conocida como Tepes, ¿no?, en la antigüedad. Entonces, es un criptograma. Tebas, Egipto. Claro, es un criptograma, de alguna manera. Está aludiendo el dragón a la familia Dracúlea y Tebas a Tepes, como se conocía a Drácula, pero realmente él no se autodenominaba el empalador. Eso es entonces, de alguna manera, esta hipótesis podría fallar. ¿A qué se agarra? A que él pudo tener una hija, y esta hija escapó o se fue a Italia. Y la pareja o el marido de su hija, que es a quien corresponde o a quien pertenece esta tumba, pudo de alguna manera rescatar a Blas Tepes cuando huyó de esa emboscada y llevarlo o facilitarle un salvoconducto hasta Italia, que allí pudo pasar sus últimos días. Lo dejamos ahí y nos vamos a esa tumba de ese obispo que te gustaba. ¿El obispo insepulto? Sí, no, el que has contado, pero vamos con otro. Espera, Inocencio, el Papa. Déjame que pongamos otra introducción que tenemos por ahí. 900-137-137 nuestro teléfono, y vamos terminando un poco con estas extrañas historias que tú recoges en el libro Tumbas Misteriosas. De su muerte se abrió su féretro para ser trasladado a la actual Basílica del Vaticano. El cuerpo del pontífice estaba aún intacto, con olor de santidad. Algunos hablan de un fuerte perfume a violeta. En el sarcófago había monedas de oro y 3 imágenes con la inscripción Justicia, Paz, Abundancia. Hay más datos misteriosos en su tumba. Por ejemplo, en su pontificado la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Quién fue este personaje? ¿Por qué hay tantos misterios en torno a su figura? Vayamos a descubrirlo. Este es uno de tus favoritos también, sí, el Papa. Sí, junto a Julio Verne. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué era tan misterioso? ¿Por qué hay tantas historias respecto a este personaje? Bueno, hay una leyenda negra, que ahora después te la cuento si te parece, pero lo más misterioso, y fue por lo que yo estuve allí en el Vaticano y quería estar de alguna manera, junto a mi mujer, estuvimos allí, y no lo hizo, a mí no se me hizo largo, al menos la hora y pico, la hora y media que estuvimos esperando allí, porque quería verla. Y cuando me puse frente a la tumba de Inocencio VIII, además de que es muy curioso que aparezca un papa vivo, era el primer papa vivo que aparece representado en su monumento funerario, los anteriores aparecían yacentes, es decir, muertos. Entonces yo quería comprobar de primera mano si era cierto eso que decían, ¿no? Suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y efectivamente, en la tercera línea de la losa sepulcral que hay abajo, casi a pie, ¿no?, de este monumento, aparecía eso. Suya es la gloria del Nuevo Mundo, y entonces del descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces dije yo, pues entonces es verdad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que a él se le debe el descubrimiento de América? No lo sabemos. Lo curioso es que él muere el 25 de julio de 1492, y esos son 9 días antes de que Colón parta desde el puerto de Palos. Entonces, ¿por qué a él se le debe la gloria del Nuevo Mundo? ¿Sabía él algo más? Bueno, hay una teoría que dice Ruggiero Marino en una biografía que hace sobre Colón, que dice que bueno, él era genovés, el Papa era genovés, y que en su juventud fue marino, de alguna manera, y lo vincula con Cristóbal Colón. Podían ser padre e hijo, de alguna manera. Entonces Colón quizás se sirvió de una información privilegiada
quizá alguna copia del mapa del Pirirrey, no sé, algún tipo de cartografía secreta, y que a él le facilitó esa ruta hacia el Nuevo Mundo. Entonces quizás nos esté ofreciendo ese acertijo. A él se le debe el descubrimiento de la gloria del Nuevo Mundo. Pero hay otro dato más, y es que sobre la losa sepulcral que hay arriba, bajo el monumento funerario del Papa, encontramos otra cosa extraña, y es la fecha. Hay una fecha. Dice algo así como que muere en el año 1400 y no puede seguir leyendo. Si sigue la nomenclatura romana, no puede seguir leyendo porque no se cumple de alguna manera la regla, ¿no? Textualmente es 1400 y luego aparece barra, es decir, número 3 en la nomenclatura romana, y el 100, la C. Pero así no se escribe. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que murió en 1497? 4 años después de lo que dice la versión oficial. 2 errores, el epitafio ese y la fecha, 2 errores en una sepultura de un papa en el Vaticano. No sé, algo no cuadra. ¿Qué puede ser lo que pasa allí? No lo sabemos. Pero tú eres el experto. No lo sabemos. Es extrañísimo porque en esa fecha que él que pone allí en la tumba de el Papa, ya estaba en su pontificado Alejandro VI. Entonces es imposible, ¿no? Un error, no lo sabemos. Los misterios siguen, y es que a este Papa también se le llama el Papa vampiro. ¿Sí? Porque tuvo una muerte un poquito extraña. Él era siempre de salud delicada, y en los últimos años, en el último año, de lo que nos dice la versión oficial que murió, su salud empeora. Y entonces llaman a todos los médicos que había, a todos los galenos que había por allí, y ninguno consigue mejorarle, hasta que cogen a un médico judío que tenía una serie de argucias o de técnicas extrañas, a pesar de que él había perseguido estas técnicas o la brujería, la hechicería, era muy serio y muy recto contra esas prácticas brujerías, por ejemplo. Y él le aconseja que se haga sangría, que libere sangre vieja, palabras textuales de esta leyenda, y que la cambie por sangre nueva. Entonces consiguen que 3 familias le dejen o le presten a niños de 10 años con sangre potente, nueva, a cambio de un pago generoso. Y dice esta leyenda que a través de una sangría generosa liberaban al Papa de cuando en cuando de su sangre vieja, y a través de sangría a los niños de alguna manera le hacían llenar vasos de sangre y que se lo bebiera. Lo bebía. Claro, como los bebedores de sangre, ¿no? Sabían que era el fluido vital, la sangre. Al final esto tuvo un final, el peor final posible, que fue la muerte de los 3 niños por desangramiento y la muerte del propio Papa, ¿vale? Inocencio VIII, que no pudo superar ni con estas técnicas curiosas a la muerte. Manuel, terminamos casi. ¿Qué se puede aprender de todo esto? ¿Qué se puede aprender? ¿Qué nos enseñan los muertos? Los muertos, bueno, yo termino el libro con una especie de epílogo que se llama Algunos secretos que nos contaron los muertos. Visitando los cementerios podemos aprender muchísimas cosas, muchísimas, sobre todo si nos vamos a la parte antigua. Bueno, antes de que surgiera el siglo XX, incluso al principio del siglo XX encontramos alguna cosa también interesante. Pero a mí me enseñaron en Carcassonne que hay formas diferentes del culto a los muertos. Estábamos, un 1 de julio con un sol de justicia en el cementerio de Achité de Carcassonne, paseando por allí, no había ni un alma, solo, al menos que viéramos nosotros, solo estábamos mi mujer y yo. ¿De las invisibles quizá había? Quizá, seguro que sí, ¿no? Y aparecen en fotos, aparecen cosas extrañas, ¿no? Lo cierto es que aparecen cosas extrañas. Pero estábamos por allí y entonces yo empecé a ver, no veía flores por ningún sitio, y las pocas que había eran flores de tela. No tenían la tradición que nosotros tenemos de llevarle flores a nuestros muertos. Pero me di cuenta que había un montón de azulejos y de elementos cerámicos con forma de coche, y dije, ¿yo esto qué es? Y tenía inscripciones en francés. Entonces dije, yo no me puedo ir sin saber qué es esto. Salimos fuera del cementerio y fuera había unos ancianos, unas personas mayores. Preguntamos allí y nos dijeron que eran souvenirs. Lo llamamos souvenir. Y eran regalos que le llevaban los familiares a sus difuntos, donde ponían alguna frase que a ellos les gustaba, alguna canción, o hablaban de cómo se comportaban en el trabajo. En fin, entramos dentro y tratamos de conocer de alguna manera o de saber esos secretos que nos contaron los muertos. Entonces eran cosas curiosísimas.
oficiales, la leyenda urbana ya lo ha certificado como propia de algunos muertos ilustres, por ejemplo de Groucho Marx. Perdone que no me levante, eso no pone en su tumba. No lo pone en su tumba, pero bueno, mucha gente ya lo tiene tan asimilado que todo el mundo dice ese tipo de cosas. O Tolkien también, que pone Beren y Lúthien, dedicado a su mujer, como Lúthien, como uno de los personajes que hace en uno de sus relatos, y Beren, ¿no? Que es él mismo, ¿no? No sé, hay un montón de epitafios. No sé, me preguntan también a veces cuál sería el mío, y no lo quiero saber. Mejor que no lo sepa, ¿no? Si tuvieras que recomendar un cementerio para visitar, para pasear, ¿hay alguno? Sí, hombre, yo te diría que el de Jaén, el Eufrasio de Jaén, porque encontramos cosas magníficas, pero siendo honesto hay que decir que Père Lachaise en París, o el de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es grandísimo, y bueno, hay que visitarlo. También tengo que visitar, y ese no lo he hecho todavía, el cementerio de los espías. ¿El cementerio de los espías? Está aquí en Madrid. ¿En Madrid? Y es porque hay enterrados algunos espías de posguerra y bueno, es interesante, ¿no? Que ver si hay algún tipo de epitafio que aluda a eso. Aprovecha ahora que estás aquí en Madrid para dar una vuelta. Podría ser. Y hablabas de visitar cementerio de Jaén, haces rutas por Jaén, ¿no? Uh-huh. Yo me apunto a que me enseñes ese Jaén mágico. Afortunadamente con personas como tú se están descubriendo montones de lugares desconocidos de la ciudad, que incluso hasta los propios jienenses seguro que no conocen, pero yo me apunto a ir por ahí. ¿Forma de contacto contigo? ¿Forma de saber más de ti? Pues a través de mi hotmail, por ejemplo, de mi correo electrónico. Es mi nombre completo y apellido, manueljesusaguceda@hotmail.com. O pueden visitar mi página web en www.manueljesusaguceda.com. Manuel Jesús Uceda. Segado-Uceda.com. Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que hayas disfrutado y que sigas escuchando El Espacio en Blanco. Por supuesto que sí, un placer, el placer es mío. Y antes de marchar, aprovechando que tenemos gente de Jaén, David Felice, buenas noches. Muy buenas noches. 3 lugares, vamos a ir a Jaén dentro de poco. Estamos hablando de la Cueva del Agua. ¿Qué recomendarías tú para cuando vayamos darnos una vuelta a 3 lugares misteriosos de Jaén? 3 lugares muy complicados decirte de Jaén. Hay muchísimos lugares que visitar. Jaén en sí, toda la provincia es mágica, el Santo Reino, como bien sabes. Y bueno, por decirte 3, te diría 3 que tengo cerquita de casa. Uno cerca de casa de Manuel Jesús, como es el Cerro del Cabezo, en Andújar, lugar mágico, tremendo. Bueno, allí actualmente podemos encontrar la Virgen de la Cabeza, pero tiene mucha historia y Manuel Jesús la conoce bien. Es un lugar muy potente, telúricamente hablando, muy potente. Sí, bueno, ahí... Puedes hablar si quieres, ¿eh? La piedra balanceante que había nos indica que en el cerro, ¿no? Nos indica que era un lugar mágico. Hay una romería de la más antigua que hay en España, pero bueno, David ha hecho allí sus investigaciones también y hemos descubierto que hay un sitio mágico, de alguna manera. Vale, hay cosas muy curiosas allí. El abrigo de Otiña, que está muy cerca de Jaén, hay un dolmen, un abrigo impresionante de dimensiones catedralicias, como dice el Lavagalán. Tiene un castillo templario, petroglifos, es una zona muy, muy, muy mágica. Y está allí el dolmen, que actúa como condensador de esa energía precisamente, y que de una línea que va precisamente a la ciudad de Jaén. Y es muy, muy curioso. Y bueno, el que más cerquita tengo yo de mi casa, que me gusta mucho personalmente, que es la Peña de Marto. Se dice que es la tercera columna de Hércules, que cuando Hércules estuvo ahí, levantó su tercera columna. ¿Nos lo cuentas en la cueva? Bueno, y la Cueva del Agua. Por supuesto. ¿Nos lo cuentas allí cuando estemos ahí? Claro que sí. Gracias, David. Gracias a todos por haber venido. Gracias. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Hola, buenas noches. Soy Rafael Álvarez, el Brujo. Un saludo, un abrazo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Todos formamos parte de una comunidad de oyentes que vemos las estrellas, yo por lo menos cuando viajo por la noche, oyendo el programa, y soñamos con el programa, y a veces despertamos con el programa. Un fuerte abrazo.
o sea que sería la 15ª. 15 años realizando este congreso, hablando de vida después de la vida y reuniendo a los mejores especialistas que hay en el mundo y sobre todo con un carácter de ayuda humanitaria en el que gran parte del dinero o casi todo el dinero que se saca es para proyectos humanitarios. Este año en Benín, ¿verdad? Sí, estamos preparando el viaje que nos vamos ahora a final de mes para llevar material escolar, deportivo para los niños de Benín. Así que, bueno, con las maletas casi a punto. Para que se vea que el misterio sirve para algo y que ese dinero que se recoge no se pierde por ahí en extraños canales, sino que va directamente. Y cambiar la vida de esos niños va a ser increíble, ¿verdad? Niños que, como hemos visto a veces, están picando piedra, esclavos, ¿verdad?, de ese oficio y que no tienen educación, ni posibilidades, ni agua siquiera. Es increíble lo que está pasando en África, es increíble y lo que tenemos que aprender de toda esta gente, porque es un ejemplo de solidaridad, de alegría incluso en la situación en que se encuentran. Y en cambio nosotros que tenemos todo lo que necesitamos y mucho más, y parece que aún nos falta, ¿no? Y no somos solidarios, bueno, todo lo contrario a lo que tendría que ser. Nos quejamos y tenemos problemas, ¿verdad? Porque no tengo batería en el móvil o porque se me ha estropeado después de la vida, y terminando con el Padre Ángel y Federico Mayor Zaragoza, aparte de la música y todo eso. Para que se den prisa y reserven sus localidades, forma de contacto, Rafael. Sí, pues la página web es la forma más sencilla de tener toda la información para hacer la inscripción, es www.vidadespuesdelavida.es, o incluso poniendo en Google Vida Después de la Vida aparece la página inmediatamente, y bueno, pues ahí aparece todo lo que hay que hacer para poder solicitar la butaca y participar este año en el Congreso. Vidadespuesdelavida.es, el congreso más importante que se hace en España, que se hace en Europa, que se hace en diferentes partes del mundo y de otras galaxias. Rafael Campillo en Albacete, 26 y 27 de octubre. Rafa, muchas gracias, te veo prontito por allí, buen viaje, que se dé muy bien en África. Me dais mucha envidia no poder ir con vosotros, pero ahí vamos a estar. Ahí tenías que estar tú, pero bueno, será en otra ocasión. Vamos a estar en el espíritu. Gracias, seguimos en contacto y nos vemos prontito. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Radio Nacional, el sonido que nos une. Samah Ahmad. Me he encontrado con palestinos y palestinas que me pedían que la próxima vez fuera a cenar a sus casas. Conocías Gaza a través de las noticias. Ahora conoce la franja junto a nuestra corresponsal Cristina Sánchez. A experimentar la vida y no a documentar la muerte. Historias personales que demuestran que la vida sigue pese al conflicto. Para entrar en Gaza hay... Vivir Gaza, solo en podcast. El muro y la valla divisoria. En rne.es y en nuestra aplicación. En una franja de no te lo puedes perder. Radio Nacional de España. Un nuevo tema llega a nuestro programa. Es el cráneo de león. Escuchemos lo que nos dice Josep Guijarro respecto a él. Eric von Däniken se mostró impresionado por un cráneo que no ha podido ser catalogado hasta ahora y que fue presentado en The Ufology World Congress de Barcelona. Fue hallado en 2001 en la zona Maragata de León, en el tercio norte de la península ibérica, en los alrededores de un municipio llamado Santa Colomba de Somera. Un buen día, el perro de la familia trajo en su hocico el curioso cráneo y lo depositó suavemente a los pies de Elena, la madre de Iván, y ocupó prácticamente 2 décadas un lugar destacado en la caseta de este mastín leonés, hasta que primero un reportaje en la revista Más Allá pondría en la duda de la naturaleza de lo que tenían. En efecto, el cráneo de león es muy parecido a este otro hallado en los montes de Rodope, en Bulgaria, en esa misma época, el año 2001. El cráneo de león. Vayamos a conocer algo más de él. Ahí estaban los primeros datos de esta historia que queremos volver a contaros, queremos recordarla. La contamos en Barcelona hace tiempo,
pero han pasado muchas cosas y nos vamos hasta León para hablar con uno de sus protagonistas, Iván Pérez. Buenas noches, Iván. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro de volver a hablar contigo. Y yo me alegro de volver a estar contigo de nuevo. Tenemos una cita pendiente en León, ¿vale? Vale, estupendo, cuando quieras. Me encantará. Ahí nos contaba un poco, Josep Guijarro esbozaba un poco la historia. Tú también nos la avanzaste en Barcelona, pero quiero que me la vuelvas a contar para la gente que no la conoce. De repente, tu perro, ¿cuándo fue esto? Vamos a ver, hombre, esto fue en el año 1998, ya han pasado más de 20 años. Y nosotros vivíamos en Madrid en un principio, pero nos fuimos a vivir al pueblo porque mis padres querían tranquilidad. Teníamos casita en el pueblo que se llama Villar de Ciervos de Somoza, que está aquí en la provincia de León, y teníamos un perro de la raza mastín leonés, ¿vale? Sí. Entonces este perro tenía la costumbre de traernos huesos, pues patas de cabra, de animales por ahí que encontraba, y un buen día apareció con este cráneo en el año 1998, de la forma muy curiosa, porque se lo dejó a mi madre en los pies, se sentó y la miró como esperando un reconocimiento por el premio. Y nosotros nos quedamos pues un poco perplejos al ver la actitud del perro, que no era nada normal. Entonces cogimos el hueso, lo estuvimos mirando, vimos que era un cráneo, pero no sabíamos a qué animal podía pertenecer. Espera, era un cráneo grande, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Sí, bueno, tiene entre 18 centímetros de largo por 21 de ancho y unos 12 de alto. Así es pequeño, es como la cabeza de un bebé, por poner un ejemplo. No lo he visto, por las fotografías me parecía que era un poquito más grande, pero vale. El perro lo trae como un premio de gratitud hacia tu madre, lo veis y lo dejáis ahí, ¿no? Porque no pensáis que sea nada raro. Nada, en un principio pues un hueso más, ¿no? Entonces, como era un poco raro, lo dejamos de adorno a la caseta del perro. Y pasaron ahí unos cuantos años, íbamos preguntando a la gente del pueblo, a la gente que ya tiene ganadería y demás, a ver si conocían a qué animal podía pertenecer. Y nadie nos sabía decir, salvo un vecino que fue muy curioso, que lo cogió, lo miró y le dijo que era de un riñubeiro, que nosotros no sabíamos que es un riñubeiro. Según él era uno de esos seres que bajaban de los rayos cuando había tormenta, que habían visto dos por la calle abajo hacía muchos años sus abuelos y tal. ¿Qué me dices? Bueno, ¿cómo se llamaba? Espera. Riñubeiro. ¿Y bajaban de los rayos? Sí, eso cuenta la leyenda. Bueno, son seres mitológicos. De hecho, el león se llama reñubero, el nubero es en Asturias. Aquí como es un poco una mezcla entre Galicia, León y demás, porque está ubicado en la zona Maragata, que está en el noroeste ahí un poco perdido, pues se pone riñubeiro, lo llamó él, de aquel nombre extraño, ¿verdad, Maragato? Ya. Y solamente esa persona os dio un poco una pista de que podía ser algo diferente a algo nada conocido por aquí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, pero como no estábamos contentos con esa explicación tampoco, pues, el caso es que en el año 2001, porque esto apareció en el 98, pero hasta el año 2001 lo tuvimos en la intemperie, en la caseta del perro, ¿bien? En el año 2001 apareció una publicación en la revista Más Allá de que se había hallado un cráneo supuestamente alienígena en Bulgaria, en los montes de Rodope. Entonces, al ver la publicación aquella, la fotografía, nos dimos cuenta rápidamente de que era igual que el nuestro. Y al compararlo decidimos guardarlo. Lo guardamos en una caja de zapatos, en un armario, y ahí pasó el sueño de los justos, porque piensa que en aquella época en el pueblo no había internet, y además la noticia solamente era el hallazgo que se había producido de aquel cráneo en Bulgaria. No había nada más que el hallazgo, y no encontramos nada más. Así que ahí pasó los años, y lo mismo, preguntándonos ya a otros, y nadie sabía decirnos. Lo metisteis en la caja de zapatos y ya empezó un poco más la curiosidad, empezasteis a preguntar, ¿y qué pasó? Pues pasó lo siguiente, pasó que en el 2017, hace un par de años, viendo un documental del canal Historia que se llama Extraterrestres con interrogaciones, en el cual Josep Guijarro pues participa en él, me volvió a la mente el cráneo nuestro. Entonces me metí en internet y por curiosidad puse cráneos alienígenas en Google, ¿no? Y le di a imágenes a buscar y me salieron muchas imágenes y tal, y apareció el de Rodopé, que ya estaba estudiado y ya había publicaciones sobre él. Entonces, claro, a partir de ahí, con esa documentación del otro cráneo y el nuestro, pues empezamos a mover, a divulgarlo. Entonces nos pusimos en contacto con una señora que se llama Manuela Pérez, que es de la televisión de la 1, es una periodista de la 1, que nos pusimos en contacto con ella porque unos vecinos nuestros, curioso que casualmente, tiene una casa vecina ahí que viene en verano. Y esa mujer, pues, lo primero que nos dijo fue que, oye, que las autoridades, pues tú tienes que entregar un hallazgo de estos, tienes que donarlo a la ciencia o no, dependiendo si lo quieren estudiar o no. Así que lo que hicimos fue ponernos en contacto con Atapuerca. Sí. Y Atapuerca determinaría
si tendrían que quedarse con el cráneo para estudiarlo o si por el contrario les parecería algo asombroso y demás, pero no tenían ni especial interés para la ciencia y entonces podríamos continuar con la investigación por nuestra cuenta. ¿Y qué pasó? Fuimos a Atapuerca. Y había un hombre y una mujer, entonces nos atendieron muy bien, muy amablemente, y ellos, pues bueno, la mujer lo cogió, constató que era muy ligero de peso, dijo, uy, qué ligerín que es, ¿no? Que era muy liviano de peso, y vio las láminas que componen el hueso, que dijo que en las fotos no se apreciaba muy bien, pero que al natural, pues que veía que era una estructura ósea laminada, le llamó. Y luego lo estuvo examinando por dentro y se dio cuenta de que había 2 cavidades más que no deberían estar ahí. El hombre llevaba un ordenador con un programa informático y, bueno, pues empezó a coger... Ese programa tenía la capacidad de coger cualquier hueso de cualquier animal, poderlo cortar por donde quisieras y ver a qué pertenecía, ¿no? Entonces estuvimos mirando de caballos, de tal y cual, y al final pues se decantó más por un ternero, por una vaca, por la planicie de arriba. Y estuvimos dándole vueltas a la vaca, pero no fuimos capaces de sacar el frontal que tú ves cuando coges el cráneo. Es otra cosa diferente. Entonces el hombre dijo, a ver, pudiera ser de una vaca, pero no te puedo decir qué es porque es que no me cuadra tampoco. Y yo les pregunté a ver si tenían especial interés en estudiarlo. Me dijeron que especial interés que no, que lo guardáramos, lo tuviéramos guardado, porque a lo mejor el día de mañana pues se decantaban por seguir estudiándolo, pero que de momento que bueno, que mira, que sí le pareció una pieza rara, pero ahí quedaba la cosa. La prueba del carbono 14 dijeron que no la iban a hacer, sí, porque se veía que era un hueso que no estaba fosilizado. Entonces era relativamente joven, que podría tener como máximo entre 500 y 1000 años. Pero nada más. ADN decían que estaba muy contaminado para sacarla, que no podían, porque había estado en temperie tantos años. Y entonces os decidís vosotros a seguir la investigación, ¿no, Iván? Sí, volvimos a contactar con Manuela, le dijimos, mira, el Estado ha dicho que bueno, que mira, que podemos continuar nosotros por nuestra cuenta, que ellos no tienen especial interés en estudiarlo. Así que nos puso en contacto con Josep Guijarro. Y Josep Guijarro, pues le mandamos las fotos de los huesos y demás, estuvo haciendo publicaciones al respecto y después pues nos invitó a asistir al Congreso Mundial de Ufología, donde te conocimos a ti allí en Barcelona. Y además allí estuvo Erich von Däniken. Sí. Y Erich von Däniken pues me hizo una entrevista y me pidió permiso pues para sacarlo en su nuevo libro que está escribiendo sobre las calaveras extraterrestres y quería incluir este cráneo en él. Así que sí, le dimos todos los permisos y bueno, no sé si habrá salido el libro ya, esto mirando no lo he visto, no sé. Hasta Erich von Däniken se interesó en el asunto. ¿Y después qué ocurrió? Pues mira, volvimos a León y a partir de ahí hemos estado por las redes sociales, divulgándolo por todos los sitios. Y Carlos Taramilla de la Varga, que es un escritor de aquí leonés, que escribe sobre el misterio de enigmas, pues también lo va a incluir en un libro nuevo que va a escribir. Y bueno, también me ha pedido los permisos correspondientes y por supuesto que sí. Vale. ¿No se te ha acercado nadie diciendo que te lo compraba? Se propuso uno, pero al final quedó en nada. O sea, dijo que tenía un museo y que si existía la posibilidad de poder vendérselo. Yo le dije que no había contado con esa posibilidad, pero que sí, ¿por qué no? Y me dijo, bueno, pues te llamaremos más adelante, te proponemos a ver y no nos ha llamado ni nada. Así que ha quedado en el aire. ¿Tú crees, Iván, que tienes un cráneo extraterrestre? Yo lo que creo es que tengo una pieza única y extraordinaria. No sé si será extraterrestre, intraterrestre, terrestre o no sé. Pero que no hay otro igual nada más que el de Bulgaria, eso sí que es cierto. Y que merece la pena verlo, también es cierto. Entonces estoy dando conferencias. Sí. Estamos exponiendo el cráneo. Vais a hacer dentro de poquito, déjame que lo vamos a anunciar ahora enseguida, atentos, el día 22 de junio, dentro de nada, Iván Pérez va a mostrar este cráneo. A mí me gustaría estar ahí para verlo. Pero antes, ¿no habéis seguido haciendo más investigaciones? Es decir, está parada ahí la historia, tienes una pieza única, pero no se sabe más, ¿no? No se sabe más. En un principio sí que ha venido gente. Ahora estamos estudiando otra posibilidad y es personas sensoriales. Porque sí que es cierto que han venido personas que trabajan con las energías y al cogerlo se han dado cuenta que tiene una energía muy potente y buena. Y entonces pues ahí estamos entrando en el mundo de estas personas sensoriales. Que vamos a hacer ejercicio de Reiki con él y demás. Bueno, sabes que ese es un campo de arenas movedizas, pero bueno, perfecto. Sí, bueno. Todos los campos son buenos.
El extraño cráneo, no vamos a denominarle más. Si estuviera en otro lugar, seguramente ya habrían hecho una película, Iván, ¿no crees? Yo creo que sí, se lo merece, porque la historia es una historia muy compleja, muy bonita, misteriosa, junto con la de Bulgaria, que también tiene su historia misteriosa, y los dos hacen una historia completa que es muy bonita de conocer. ¿Tu familia qué dice? ¿Tu madre...? Ellos están muy admirados con el cráneo, le han cogido mucho cariño. Mi madre le llama mi bebé, le dice. Sí. Porque lleva con ella más de 20 años, claro, se le ha cogido cariño. Es como uno más de la familia. Qué chulo, qué chulo. Vale, vamos al 22 de junio, ¿qué va a pasar? Pues mira, el 22 de junio tenemos preparado aquí en el Hotel Paso Honroso de Hospital de Órbigo, a las 12 de la mañana, vamos a dar una conferencia para exponer el cráneo, lo vamos a exponer, que la gente pueda verlo, pueda fotografiarlo, admirarlo, y además vamos a contar la historia, la voy a contar yo personalmente, y vamos a tener como invitado especial al señor Josep Guijarro, que es periodista e investigador español, que para mí será un honor que venga, y bueno, ahí vamos a estar, para todo el que quiera asistir. Hospital de Órbigo, a las 12. Hotel Paso Honroso, a las 12 de la mañana. Exactamente, vale. Ahí estaremos. ¿Tienes una página web para dar más información del tema? ¿Hay que coger entrada con tiempo? ¿Hay que reservar lugar? No, es gratuita. El que quiera asistir puede asistir de forma gratuita, no se va a cobrar nada. Hay un aforo de 100 personas alrededor, sí. Y cuando se llena el aforo, pues bueno, dependiendo si quedan muchas personas que quieran verlo, pues se podría intentar hacer una segunda conferencia. Y si no, pues igualmente la página web, te voy a contar, son las 3 W, sí. Craneomisterioso, todo junto, sí. .com. Craneomisterioso.com. ¿Hospital de Órbigo está muy lejos de León? No, está a 30 kilómetros, a 20 minutos. En la carretera León-Astorga. Vale, cita 22 de junio, 12 de la mañana, en Hospital de Órbigo, el Hotel Paso Honroso, si queréis ver ese cráneo misterioso. Iván, gracias. Te doy las gracias por haberme invitado a este acto, pero sí. Déjame que tenga un poquito de tiempo y me acerque a veros allí, a ver ese cráneo y a darte un abrazo en León. Ojalá, con los brazos abiertos te espero, ojalá. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Otro para ti. Hasta pronto. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, os llamo desde Asunción, Paraguay. Soy Ramón, de Madrid. Estoy viviendo aquí y me encanta. Os sigo aquí y allá. Seguid así. Un abrazo. Aquí de nuevo. Qué bonito la cantidad de gente que nos escucha desde tantos países, ¿verdad? Asunción. Bueno, ni te imaginas, hasta desde Hiroshima. Sí. Nos han escrito hoy Rafael Machuca, sí señor. Bueno, pero antes de que demos los ganadores o recordemos de nuevo la nueva aventura desde la Cueva del Agua, esa sección que hemos lanzado, que hemos lanzado, de testimonios de los oyentes, ¿verdad? Hoy vamos a escuchar la historia de Gemma, que nos, quiso compartir con nosotros. Está muy nerviosa, no es una historia que haya contado demasiadas veces, pero ahí está. Vale, si tenéis alguna historia de este tipo que queréis contarnos, poneros en contacto, porque queremos dar a conocer toda esta serie de experiencias que a veces da un poco de miedo o vergüenza contarlas, pero ¿verdad? Luego hay mucha más gente que lo comparte. Sí, estamos recibiendo ya muchos correos electrónicos. Simplemente tenéis que escribir el nombre de la sección, hay alguien ahí, y dejarnos una forma de contactar y un pequeño relato de qué es exactamente lo que os sucedió, y nosotros nos ponemos enseguida en contacto con vosotros. Vale, espacioenblanco@rtv.es es nuestra dirección. Vamos a escuchar esa nueva experiencia y luego damos más datos de la Cueva del Agua y los ganadores del programa de hoy. Escuchad. Vamos allá. ¿Hay alguien ahí? Gemma, a los 19 años tú eras muy aficionada a echar las cartas del tarot, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues después de una sesión de cartas
empecé a sentir en mi casa que, no sé, a sentirme observada, y no fue el mismo día de la sesión de cartas. Pero ¿a quién le echaste las cartas? Pues fue a una tía de una compañera que estudiaba conmigo. ¿Tú no la conocías personalmente? De nada, no. La primera vez que la habías visto fue aquel día que ella fue a tu casa a que le echaras las cartas. ¿Y qué sucedió? Pues desde que eché las cartas de ella, pues empecé a sentirme, no sé, una sensación mala, empecé a sentir como si alguien me observara, y justamente al otro día pues empecé a ver una sombra oscura que me seguía a todos lados en mi casa. Pero esto no sucedió durante la sesión de cartas, esto sucedió después, ¿no? Sí. ¿Durante la sesión ocurrió algo anómalo, fuera de lo normal? ¿Qué viste? ¿Qué viste en las cartas? Pues las cartas eran bastante malas, no salía ninguna buena. ¿Malas en qué sentido? Malas en el sentido de que el ahorcado, la muerte, la torre, las peores cartas del tarot. Las peores. ¿Te asustaste al ver? ¿No habías visto antes nunca esa combinación de cartas? No. ¿Se las interpretaste? Sí, se las interpreté. ¿Y cuando ella se marchó, cómo te sentías? Mal. Tenía una sensación de que alguien me observaba, una sensación como de que algo malo iba a pasar. ¿Qué ocurrió a partir de ahí los días posteriores? Empecé a ver una especie de sombra negra, bastante alta, como 2 metros, pero no tenía ni pie, ni tampoco se le veía la cara. Iba como si fuera una especie de monje con capucha, pero en ningún momento le vi la cara, ni en ningún momento se demostró, no. Solamente veía eso, una oscuridad, y además era una oscuridad profunda, no era una oscuridad que se pudiera ver a través de ella. ¿Se comunicaba contigo esta sombra? No. Además, yo le pregunté qué quería de mí, tampoco en ningún momento ni se dirigía a mí, ni telepáticamente, ni de ninguna otra manera. ¿Cuánto tiempo te estuvo acompañando este ser? Pues aproximadamente unas 3 semanas. Bueno, la situación llegó a un punto insostenible, que fue una noche en la que me acosté, aquella sombra estaba conmigo, y pues cuando me acosté pues sentí como si algo me zarandeara de la cama y me sacó de ella. ¿Pediste ayuda a alguien? ¿Consejo? Sí, pedí consejo a mi madre. Porque tu madre te creyó cuando se lo contaste. Sí, mi madre me creyó en el primer momento. ¿En ningún momento pensó que eran imaginaciones tuyas? No. Ya cuando la situación se hizo ya insostenible, pues ya recurrí a un familiar al que ya le conté la historia y le pedí que qué podía hacer con aquella cosa que veía. Y me dijo que no me preocupase, que quizás había abierto una puerta que no debería haber abierto, pero que él me iba a quitarme aquello de encima. Esta persona te ayudó, consiguió que este ser desapareciera de tu vida. Sí. ¿Cómo? La manera no lo sé, porque cuando le pregunté que cómo lo había hecho, ¿no?, cómo me había quitado aquello de encima, él me dijo que aquellas cosas es mejor no saber lo que aquello era malo, y que hay puertas que se abren y puertas que tienen que cerrar, y que aquello que no volverá a hablar más de ello. Después de aquello, ¿has vuelto a encontrarte con algo similar en tu vida? Sí. Pero a partir de una sesión de tarot. A partir de una sesión de tarot nunca más. Nunca más. No. ¿Qué conclusión sacas de aquel suceso años después, en la actualidad? Pues la conclusión que saco es que aunque parezca que el tarot es un juego inocente, pues que quizás no lo es tanto, porque no sabemos a quién le echamos las cartas, a quién tenemos delante y lo que llevan con ellos. Los riesgos del tarot. Y del mundo del misterio en el que estamos. Esa era la experiencia. Si tenéis alguna más que nos queréis, si tenéis experiencias, que nos escriban, ¿verdad? Escribidnos a espacioenblanco@rtve.es, poniendo en el concepto del asunto para la sección "Hay alguien ahí".
Perfecto. Mucha gente hoy escuchando desde Jaén y Andalucía. Mucha gente interesada en ir a la Cueva del Agua. Vamos a repetir lo que tienen que hacer. Nos vamos a la Cueva del Agua y ahí os vamos a esperar. Simplemente, si queréis ir, tenéis que reservar vuestra plaza. Las entradas son gratuitas, pero hay que reservar plazas porque apenas tenemos poco más de 100 localidades. Para esto tenéis que escribir a administración@museozabaleta.org o llamar a un número de teléfono, el 953 734260. Repito, el correo electrónico administración@museozabaleta.org o al número de teléfono 953 73 42 60. Me consta, Miguel, nos están diciendo que están ya reservando su plaza. Ya hay mucha gente suscrita y mi consejo es que se den prisa, que se den bastante prisa, sí, porque las entradas vuelan. Ese programa especial con la actuación de Quinia, música celta y otro montón de sorpresas, sobre todo por ver ese lugar para mí desconocido, que ha sido un descubrimiento. Muy importante decir que hay que llevar el DNI el día que vayan a asistir, porque sí que se lo van a pedir en la entrada. Perfecto. Nos escuchan desde muchos lugares, decías Hiroshima. Bueno, nos escuchan desde Hiroshima, nos han escrito, sí, así como te he dicho antes. Y bueno, Rafael Machuca, un oyente del programa que es músico y que bueno, en este caso era de día y nos estaba oyendo. Qué bien, saludos para ti. Prepáranos una musiquita si quieres para el programa. ¿Quién más por ahí? Nos cuenta Eva García, por ejemplo, que ahora se están poniendo muy de moda las visitas guiadas en los cementerios y efectivamente hay muchos cementerios donde ya hay profesionales especializados en guiarte y darte a conocer las historias y las leyendas que encierran. Gustav Bravo nos saluda desde Florida, nos ha llamado Domingo contándonos algo muy interesante y es que la catalepsia, por lo visto, no es una enfermedad extinguida, sino que siguen dándose casos y que él ha patentado un sistema para evitarla. Hablaremos de ello. Ganadores, que casi se nos va el tiempo. Tenemos 5, como de costumbre, que son, atención, Ángela Chups de Córdoba, Marina Tierno de Madrid, David Guillén de Castellón, Sofía Molinero de Palma de Mallorca y Juan Hernández de Alicante. Necesitamos que nos mandéis vuestra dirección postal. Escribidnos a espacioenblanco@rtve.es y os mandamos los libros. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Feliz semana. Nosotros terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Si queréis venir a esa aventura de la Cueva del Agua, ya sabéis, reservar vuestra plaza cuanto antes, 2 por email, si sois más, mandáis más email o más llamaditas. Feliz semana, muchos buenos misterios y venturas para todos. Nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional y ahora la radio continúa y hasta que llegue el siguiente programa, un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, cuidaros.